Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. Tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial para el continente europeo, surgió de sus cenizas un proyecto de integración democrática y pacífica entre estos países sin precedentes: la Unión Europea. Un proyecto internacional de integración en materias políticas, culturales y sociales a gran escala, la cual ha permitido la creación de una especie de superpotencia económica en el seno de Europa. Esta superpotencia tradicionalmente se ha limitado al plano económico, pero desde hace ya un tiempo esto ha dejado de ser así. La Unión Europea, que no Comunidad Económica Europea, ha ampliado sus competencias y ámbito de actuación a extremos que en un pasado se considerarían inimaginables. Esta integración en distintas materias ha llegado a las que nos ocupan hoy aquí: la política exterior, la política de seguridad y la política de defensa, siendo la Unión competente para tomar acción en estos ámbitos y ser todo un actor a nivel internacional. En un mundo multipolar donde existen grandes potencias geopolíticas como Estados Unidos, China y Rusia, todas rivales potenciales de los Estados europeos, es evidente que estos, de forma independiente, gozan de un poder muy limitado para enfrentarse directamente a las grandes potencias. Por eso mismo cobra gran sentido una política exterior y de seguridad común, la cual unifica el esfuerzo de 27 estados europeos, creando una unidad capaz de rivalizar con los Estados Unidos o con China. Sin embargo, la PESC es un órgano con muchos problemas, pues complementariamente a ella y en ocasiones de forma contraria a ella, cada Estado miembro de la Unión desarrolla su propia política exterior, creando en ocasiones conflictos de intereses entre ambas políticas a distintos niveles. Además, el hecho de que sea una política desarrollada conjuntamente entre 27 Estados hace que sea en muchas ocasiones una política lenta y falta de contundencia. Sin embargo, puede que esto acabe cambiando. La Unión ha desarrollado distintos planes para su acción exterior, con los distintos altos representantes de la Unión para la política exterior y de seguridad común, ofreciendo cada vez más un modelo de gobernanza internacional más sólido y unas políticas más contundentes. Podemos observar esto claramente con la última comisión, la Comisión Europea de von der Leyen, la cual en su discurso de inauguración se describió como una comisión geopolítica y que ha mostrado firmeza a la hora de, por ejemplo, defender las protestas en Bielorrusia, aunque es difícil ver si esto se acabará manifestando en acción real por parte de la Unión. Para lograr un verdadero entendimiento de la política exterior y seguridad común, su futuro, origen y papel actual, hemos traído a Casilda Rueda Fernández, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. ¿Qué es la política exterior y seguridad común de la Unión Europea? ¿Qué es la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea? ¿Qué diferencias y aspectos en común hay entre ambas? Muy bien, Enrique. Pues las siglas PES corresponden a la expresión política exterior y de seguridad común. Tiene su origen en un pilar de cooperación que nació en 1992 con el Tratado de Maastricht y que pretende fortalecer la dimensión política de la Unión Europea en el resto del mundo. La política común de seguridad y defensa, como tú señalas, pues es una parte integrante de esa PES que ha tenido una evolución especialmente significativa en los últimos tiempos. De una manera quizás más gráfica, te puedo decir que el PES es el papel de la Unión Europea en el resto del mundo, que no tiene una dimensión económica como sí puede tener la política comercial común, que quizás nos resulta más familiar y más conocida. ¿Qué instituciones de la Unión Europea se ocupan de desarrollar e implementar estas políticas? Pues como te señalaba hace unos minutos, PES es un pilar de cooperación que nació en el Tratado de Maastricht cuando la Unión Europea estaba configurada como un sistema de pilares, cuestión que ha desaparecido con el tratado modificativo actual, con el Tratado de Lisboa,
que entró en vigor en el 2009, y nos vamos a encontrar que ante la peculiaridad del contenido de ambas políticas, tanto de PES como de Política Común de Seguridad y Defensa, nos vamos a encontrar con dos instituciones claves. El Consejo, jefes de Estado y de Gobierno, junto al presidente estable, junto a la presidenta de la Comisión y el alto representante, y una segunda institución que es la que lleva un peso fundamental en esta materia, el Consejo, o también conocido como el Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros que tiene una presidencia rotatoria y que en estos momentos la tiene hasta Alemania hasta el primer semestre del 2021, que estará a cargo de ella Portugal. Profesora, ¿qué es el alto representante de la Unión para la política exterior y de seguridad común? ¿Qué labor desempeña? ¿Qué rol tiene dentro de la Unión? Pues el alto representante es una figura que nació precisamente con la finalidad de reforzar esa acción exterior de la Unión Europea. El alto representante, de una manera cercana, se puede entender como el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ahora mismo tenemos el privilegio de que ese cargo, desde el 1 de noviembre del 2019, lo está llevando a cabo un español, el señor Josep Borrell. La primera vez que este cargo se puso en marcha, una vez entrado en vigor el Tratado de Lisboa, fue una británica, la señora Catherine Ashton, y después de Catherine Ashton y antes del señor Borrell, la italiana Federica Mogherini. Es un cargo que se crea en el Tratado de Lisboa 2007 y que supone un reforzamiento de esa figura. Se creó y funciona con una técnica muy conocida entre todos nosotros, que es la técnica del doble sombrero. La técnica del doble sombrero quiere decir que el alto representante es vicepresidente de la Comisión Europea, como institución guardiana de los tratados, y al mismo tiempo es presidente del Consejo, ese Consejo de Ministros que te he mencionado hace unos minutos, en su formación de Asuntos Exteriores. Además, también preside otra de las grandes novedades que pretendieron reforzar esta acción exterior, que es el SEAE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el equivalente a la representación a las embajadas, el equivalente a las embajadas de la Unión Europea en el resto del mundo. Profesora, los Estados miembros desarrollan su propia política exterior, la cual va, a su vez, unida a la política exterior y seguridad común de la UE. ¿De qué modo son estas dos políticas compatibles? ¿Qué régimen de competencias se ha repartido entre la Unión Europea y los Estados miembros? Pues ese régimen de competencias es difícil, porque la PES sigue siendo una cuestión híbrida. Y es verdad que en el marco de la PES, para que pueda quedar más claro, las competencias de la Unión Europea, incluso a pesar de esa expresión que he utilizado hace unos minutos de que han desaparecido los pilares, en el ámbito de la PES, la Unión Europea solamente tiene carácter de recomendación. Es una excepción en el proceso de integración de la Unión Europea. Por lo tanto, los Estados siguen teniendo sus competencias en materia de acción exterior. Muchas gracias. La PESC nace con el Tratado de Maastricht y se consolida con el Tratado de Lisboa. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la misma? Pues lo que tú acabas de señalar, efectivamente, la PES, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, nace como ese pilar pequeñito de cooperación en el Tratado de Maastricht, y en el Tratado de Lisboa, una de las grandes referencias en el Tratado de Lisboa como tratado modificativo es reforzar la acción exterior de la Unión Europea. De tal manera que en esa expresión, acción exterior de la Unión Europea, y espero no ser especialmente técnica, si lo soy, por favor, me lo dices, en esa expresión de la acción exterior de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa nos seguimos encontrando con una doble dimensión. Una dimensión económica, que es la fuerte, la potente integración pura, que está reflejada en la política comercial común, y nos encontramos una segunda dimensión que está constituida por la PES. Curiosamente, sorprendentemente, a pesar de que en el Tratado de Lisboa se dice uno de nuestros fundamentos es reforzar la acción exterior, y por eso creamos la figura del alto representante, por eso creamos la figura del presidente estable del Consejo Europeo. Cuando nos vamos a la regulación, cuando nos vamos al ámbito jurídico de la PES y al ámbito jurídico de la dimensión económica exterior de la Unión Europea, nos encontramos que siguen reguladas en textos diferentes. La PES está regulada en el Tratado de la Unión Europea,
y la dimensión económica de las relaciones exteriores de la Unión, la política comercial común, está regulada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, a pesar de que en el Tratado de Lisboa se quiere reforzar la acción exterior, se sigue manteniendo esa dualidad en la que se sigue considerando a la PES la parte más débil de la Unión Europea. Complementariamente con la integración europea en materias de política exterior, también se ha dado lugar a una mayor integración en materias de política de defensa. ¿Es la Unión Europea también una alianza en materias de defensa? Hay que decir que la política común de seguridad y defensa en los últimos años ha tenido una evolución muy significativa. No se puede poner al mismo nivel que la OTAN, porque la OTAN es una organización internacional que nace única y exclusivamente con ese objetivo, seguridad y defensa, mientras que la Unión Europea forma parte de ella, la seguridad y defensa, pero todos sabemos perfectamente que el motor de la Unión Europea sigue siendo la creación de un mercado común, de una moneda, etcétera. La política común de seguridad y defensa tenemos que ser conscientes de que tiene sus orígenes en 1955, cuando se intentó crear la Comunidad Europea para la Defensa y fue un gran fracaso. Ya nos lo señaló Robert Schuman en su famosa y profética declaración de 9 de mayo de 1950. Empezamos un proceso en el que habrá aciertos, en el que habrá logros y en el que también habrá obstáculos. Uno de los obstáculos más significativos fue que después de la creación de la CECA en el 51 y antes de la creación de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en 1957, en 1955 se intentó crear la Comunidad Europea para la Defensa y fue un fracaso. Si nos vamos a un momento más actual, la política común de la seguridad y defensa forma parte integrante de la PES y es uno de los aspectos dentro de la PES que más impulso, quizás de una forma desconocida, ha tenido en los últimos años. Muy interesante, profesora. Justo ahora le iba a preguntar sobre la diferencia en materia de competencia de defensa entre la OTAN y la Unión Europea, pero me parece que usted ya ha dejado ya bastante claro con la pregunta anterior. Sí, volviendo a la política exterior y alejándonos de la defensa, ¿en qué regiones del mundo y en relación a qué asuntos vemos una implementación efectiva y característica de la política exterior y seguridad común? Bueno, pues lo vemos, está presente en distintos ámbitos geográficos. Sí es verdad que no con el protagonismo que nos gustaría y que quisiéramos. Si hacemos una valoración, si se ha conseguido ese refuerzo de la PES que se planteó en el Tratado de Lisboa, nos queda todavía mucho por recorrer. Pero piensa, por ejemplo, que la Unión Europea mantiene lo que era una política europea de vecindad, que ahora ha sufrido un cambio considerable, con países como Argelia, como el Líbano, cuestiones que fueron muy discutidas a raíz de la primavera árabe. La primavera árabe hizo que la Unión Europea tomara conciencia de cuáles eran sus carencias en política exterior y de seguridad común. Si nos vamos a otro ámbito geográfico, podemos ver el papel de la Unión Europea en la asociación oriental con países de la antigua Europa del Este, de una forma muy significativa y muy clara. En las últimas semanas estamos siendo conscientes del papel de la Unión Europea en un estado como es Bielorrusia. Sabes que en Bielorrusia en el mes de agosto tuvieron lugar unas elecciones presidenciales. En opinión de la Unión Europea, el criterio de la Unión Europea fue que esas elecciones no respetaban criterios mínimos de transparencia, de legalidad y tal, y a partir de ahí se impusieron una serie de medidas a Bielorrusia y el último punto de esta relación Unión Europea-Bielorrusia, de la que podríamos hablar muchísimo, pues es que el Parlamento Europeo establece todos los años lo que se conoce con el Premio Sájarov a la protección de derechos humanos y hace días se ha sabido que el premio 2020 se le ha concedido precisamente a la minoría opositora de Bielorrusia, en defensa a esa postura que ha tenido como rechazo a la respuesta de esas elecciones que fortalecía y que mantenía al presidente de Bielorrusia por más de 30 años como dirigente de su país. Muy interesante análisis, profesora. Si bien antes hemos hablado de los posibles conflictos que pueden existir entre una política exterior llevada a cabo por los Estados y una política exterior de seguridad común de la Unión, ¿en qué asuntos podemos ver una mayor diferencia o un mayor conflicto entre las posturas de los Estados miembros y la de la política exterior de seguridad común? Pues fundamentalmente en el núcleo duro de seguridad y de defensa.
Por ejemplo, desafortunadamente tuvimos la oportunidad de ser conscientes a raíz de los ataques terroristas que se vivieron en el territorio francés. El presidente francés pudo invocar la cláusula de solidaridad, pudo invocar la cláusula de legítima defensa, la asistencia mutua, que eran las grandes novedades del Tratado de Lisboa, y por el contrario ignoró ambas cláusulas y siguió una política unilateral y fue una de las grandes lesiones que tuvimos en relación a la aplicación de ambas cláusulas, la cláusula de asistencia mutua y la cláusula de solidaridad. Los estados mantuvieron, y concretamente el presidente francés mantuvo una decisión unilateral. Como usted ya ha dicho, la política comercial común es una institución muy relacionada, sobre todo desde un punto de vista histórico, con la PESC. ¿De qué forma es esta, la política exterior, la política común, perdón, comercial de la Unión Europea, una forma de acción exterior de la Unión Europea? ¿Cómo se compara con la PESC? Bueno, la política comercial común no puede compararse con la PESC, porque la política comercial común es la dimensión exterior de la Unión Europea en el ámbito económico y es la política potente de la Unión Europea. Es la política tan potente que se trata de una competencia exclusiva de la Unión Europea. Por ejemplo, si podemos pensar en ejemplos que se hayan materializado esa política comercial común, el acuerdo Unión Europea con Canadá, por ejemplo, el intento fallido de del acuerdo Unión Europea con Estados Unidos, el famoso TTP, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que fue objeto de horas en los distintos medios de comunicación. Fue un intento de acuerdo comercial muy criticado por parte de diferentes ONG que consideraba que no se respetaban una serie de cuestiones fundamentales, y es cierto que cuando el acuerdo comercial, política comercial común, ejemplo de política comercial común, estaba muy avanzado, tuvieron lugar las elecciones en Estados Unidos y el presidente Trump, una de las primeras cuestiones que hizo fue suspender, y ese acuerdo comercial se quedó en un intento. Pero no es comparable. La política comercial común es el brazo fuerte de la Unión Europea. La política exterior de seguridad común es cierto que se ha avanzado mucho en ella desde 1992 en el Tratado de Lisboa, precisamente para reforzar esa PES, se ha dotado a la Unión Europea de personalidad jurídica. Ha desaparecido la Comunidad Europea. Es la Unión Europea la que puede firmar ese tipo de acuerdos internacionales, pero no es comparable el papel que desempeña la Unión Europea en el ámbito de la política comercial común, donde es una competencia exclusiva de la Unión Europea, al papel de la Unión Europea en el marco de la PES, de la política exterior de seguridad común. Profesora, nos habla usted de la política exterior de seguridad común como una política que es algo más débil y que tiene ciertos problemas a la hora de desarrollarse. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene la política de exterior y seguridad común? Los principales obstáculos es saber cuál es el contenido. Nos cuesta trabajo explicar a un alumno, a un compañero tuyo, cuál es el contenido de la PES. Si nos vamos a la política comercial común, es la dimensión económica de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores. Si nos vamos a intentar explicar qué es la PES, nos encontramos que si hago referencia a una de las catedráticas especialistas en materia de la Unión Europea, como es la profesora Araceli Mangas Martín, la profesora Araceli Mangas define lo que es la PES con una negación y te viene a decir, lo que nos encontramos es PES, es todo lo que es papel exterior de la Unión Europea que no tiene un carácter económico. La PES tiene unos perfiles muchísimo más ambiguos, muchísimo más indefinidos. Por ejemplo, en el ámbito PES nos encontramos el papel de la Unión Europea en relación, por ejemplo, a las próximas elecciones que va a haber en Venezuela. En el ámbito PES nos encontramos igualmente, como te he señalado hace unos minutos, la relación Unión Europea-Bielorrusia. Si me voy un poquito más atrás en el tiempo, en el ámbito PES nos encontramos que tiene cabida una situación que se dio cuando se produjo la proclamación unilateral como Estado por parte de Kosovo, y nos encontramos que hubieron Estados miembros de la Unión Europea que reconocieron, y nos encontramos a Estados miembros de la Unión Europea, como por ejemplo España, que dijo no reconozco a Kosovo. Y el hecho de que hubiera distintos pronunciamientos no significaba un incumplimiento de la norma de la Unión Europea.
porque la norma de la Unión Europea en esa materia tiene un carácter recomendatorio, algo completamente diferente a cuando estamos hablando del pilar comunitario. Completando la discusión sobre los obstáculos para la PESC, hay expertos que critican la institución del consenso, que es una unanimidad a la hora de tomar decisiones dentro del Consejo Europeo, órgano que rige en gran medida a la PESC, alegando que esto convierte a la PESC en un instrumento demasiado lento. ¿Es posible que se acabe eliminando el requerimiento de la unanimidad en muchas de estas decisiones? ¿Es esto siquiera viable dado el clima de tensión y polarización que hay dentro de ciertos Estados miembros de la Unión Europea? Es posible. Si me preguntas, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Es factible? En un corto plazo de tiempo lo veo muy difícil, porque el contenido de la PES es el núcleo duro de la soberanía de un Estado, cuestiones de seguridad y cuestiones de defensa. Y en ese ámbito, en ese núcleo duro de la soberanía de cualquier Estado, los Estados miembros han sido muy reacios a transferir competencias. Es decir, desde un primer momento en este proceso de integración, han cedido transferencia en cuestiones económicas, pero cuando nos encontramos en el núcleo duro de esa soberanía, los Estados siguen siendo completamente recelosos. En el momento de crisis que vivimos, en el momento de incertidumbre que vivimos, ¿es factible esa transferencia de competencias? Sí, dependería de lo que los Estados quisieran. ¿Lo veo en un corto plazo de tiempo? No, por el ámbito de cuestiones que están dentro de la PES. Muchas gracias, profesora. Hay un instrumento de la Unión Europea que está relacionado también con la acción exterior y del cual todavía no hemos hablado. La política europea de vecindad. ¿Qué es la política europea de vecindad? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué relación tiene con la PESC? Pues la política europea de vecindad es una política, perdón a la redundancia, que se reguló en el Tratado de Lisboa, en el artículo 8 del Tratado de Lisboa, y que pretendía fortalecer las relaciones de la Unión Europea con los estados vecinos. Hay una expresión que todos conocemos: ¿quién es tu mejor hermano? Mi vecino. Pues eso es aplicable un poquito en el ámbito de las relaciones internacionales. Esa política de vecindad quedó muy tocada, muy condicionada con la realidad a la que hice referencia al principio de mi intervención, con la experiencia de la Unión Europea en el marco de la primavera árabe. La Unión Europea tomó conciencia de lo que no podía ser, de lo que no debía ser, a raíz de los acontecimientos que se produjeron en el marco de la primavera árabe, en Argelia, en ese tipo de países. La política europea de vecindad hoy, en el 2020, ha sufrido un cambio muy considerable que incluso hay quien viene a decir que ha desaparecido, porque una de las altas representantes, como mencionaba hace unos minutos, la italiana, la antecesora del señor Borrell, la señora Federica Mogherini, en el 2016 presentó lo que se conoce con el nombre de su estrategia global de la Unión Europea. La estrategia global de la Unión Europea viene a ser una especie de brújula de la Unión Europea en el resto del mundo. Y cuando en esa estrategia global de la Unión Europea, presentada en el 2016 por parte de la alta representante, la señora Federica Mogherini, queremos buscar qué papel juega la política europea de vecindad, hay quien llega a decir que la política europea de vecindad como tal ha desaparecido y se ha sustituido en el marco de la estrategia global por un concepto y por una expresión que habitualmente digo que es la expresión de moda, por el concepto de resiliencia. Hay que ser fuertes en situaciones duras. Y ese es el concepto que ha aplicado la Unión Europea en el marco de países vecinos, de países limítrofes. Muchas gracias, profesora. Hablando de la estrategia europea, la estrategia global de la Unión Europea de Mogherini, en este documento, si no me equivoco, se menciona también una estrategia de seguridad energética y se habla de la política energética europea y la necesidad de la Unión Europea de desarrollar una verdadera independencia y resiliencia energética, sobre todo ante la dependencia de la dependencia europea de gas natural licuado por parte de Rusia. ¿Qué logros ha habido en este sentido? Y sobre todo, hemos hablado de diferentes instrumentos, de la política europea de vecindad, de la política comercial común, de la política exterior y seguridad común. ¿A través de qué instrumentos se está trabajando en este ámbito? Bueno, la estrategia global, cuando se presentó por Federica Mogherini en el 2016, hubo quien la consideró papel mojado, porque se dio la circunstancia de que esa estrategia global en la que la señora Mogherini había trabajado tanto, se dio la circunstancia de que se presentó al Consejo Europeo justo el día antes del referéndum del Brexit.
Entonces, una vez que tuvo lugar el referéndum, hay que señalar que los objetivos, las prioridades de la Unión Europea, del Consejo Europeo, del Consejo, se centraron. Y la estrategia global quedó ahí un poquito aparcada. Es verdad que se tiene una hoja de ruta de aplicación de la estrategia global. Es verdad que, como sabemos, Federica Mogherini ya dejó el cargo y ahora mismo lo está desempeñando el señor Borrell, y hay que ver el señor Borrell el impulso que le va a dar a esa estrategia global. Si queremos ver que no estamos de acuerdo cuando se dijo de una manera tan injusta la estrategia global es papel mojado, si queremos ver que no fue papel mojado, si bien es cierto que se presentó en un momento completamente inoportuno, pues tenemos que ver cómo, partiendo de esa estrategia global, ha tenido lugar un impulso importantísimo, esa política común de seguridad y defensa que antes mencionábamos, basándose en el planteamiento que hace sobre la misma la estrategia global de 2016 de la señora Mogherini. Profesora, una última pregunta para que se pueda usted ir a clase a tiempo. ¿Cuál es el futuro de la política europea, la política exterior y de seguridad común? ¿Hacia qué dirección se dirige? Pues la dirección a la que se tiene que dirigir está clara, a fortalecer el papel de la Unión Europea en el resto del mundo. A que ese fortalecimiento de la Unión Europea en el resto del mundo permita a la Unión Europea ser capaces de corregir y de hacer frente a crisis internas tan potentes como la crisis de la salida del Reino Unido. Sabes que desde el 31 de enero del 2020, con la entrada en vigor del acuerdo de retirada, el Reino Unido ya es un tercer estado para la Unión Europea. Entonces, en el ámbito, en la medida en la que la Unión Europea sea capaz de asumir ese protagonismo necesario en el momento geopolítico que estamos viviendo, será al mismo tiempo capaz de hacer frente a las crisis internas que tiene el Brexit, el nuevo pacto sobre migración y asilo, la crisis económica, la crisis que nos está asolando en relación a la pandemia de la COVID-19, son cuestiones que van a interactuar indiscutiblemente. Profesora, muchísimas gracias por venir con nosotros. Ha sido un placer tenerla. Gracias a vosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionatipunto.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.